conferencia Censo Nacional de Archivos y Bienes de Interés Cultural con carácter documental archivístico. Nos complace saludarlos desde el Archivo General de la Nación. Les saluda Lucely Delgado, la subdirectora del Sistema Nacional de Archivos. Inicio extendiéndoles un afectuoso y cálido saludo de nuestro director, el doctor Armando Martínez Garnica. Y agradezco a mis compañeros subdirectores el apoyo que he recibido para articular de manera efectiva, seguir trabajando en todo lo que tiene que ver con la articulación y armonización del Sistema Nacional de Archivos. Hoy trabajaremos dos temas muy importantes para el sistema, para todas las entidades, y nos acompaña para la presentación de la conferencia el doctor Enrique Cachotti Salazar, subdirector de Gestión de Patrimonio Documental. El doctor Enrique es licenciado en Historia de la Universidad del Valle, especialista en Educatima de la Universidad Autónoma de Colombia. Se ha desempeñado como asesor de coordinador de proyectos, interventor, investigador y docente en materia de archivística e historia para entidades del sector público y privado. Trabajó en la División de Descripción y Clasificación del Archivo General de la Nación y como docente de distintos programas de capacitación y gestor del proceso de inspección y vigilancia del Sistema Nacional de Archivos de esta entidad. Ha sido docente del programa de arquitectura de la Universidad de San Buenaventura de Cali, del programa de Ciencias de la Información de la Universidad de La Salle de Bogotá y de los programas de Historia de la Universidad Externado de Colombia y de la Universidad Autónoma de Colombia. También fue el gestor y el líder de la organización no gubernamental Archiveros Sin Fronteras en Colombia, en el que estuvo trabajando por los archivos de derechos humanos del país. Por ello, pues agradecemos al doctor Jorge su presentación, que hoy esté con nosotros. Es una persona que ha estado liderando los temas objeto de esta videoconferencia y por tanto, doctor Jorge, le damos la bienvenida. Muchas gracias por este apoyo tan significativo para el Sistema Nacional de Archivos. Estar con ustedes nuevamente reunidos para que hablemos sobre el Censo Nacional de Archivos y sobre las declaratorias de bienes de interés cultural de carácter documental archivístico. Gracias, doctora Lucely. Pues entremos en materia. El objetivo de la charla es hablar de dos temas, el censo y las declaratorias BIC. El Censo Nacional de Archivos es un proyecto que se hizo para la conmemoración de los 500 años entre 1991 y 1900, perdón, en la conmemoración de los 500 años del descubrimiento de América, con patrocinio del gobierno español. Se adelantó en diferentes partes de América Latina un censo de archivos. El Archivo General participó entre 1991 y 1995 y se registraron cerca de 4.000 instituciones, entre ellas municipales, notariales y parroquiales, entre otras. Ese censo está en consulta de la página de la Agencia de Cooperación Española y este cuatrienio el Archivo General decidió actualizar el censo que se hizo en aquella época. Esa actualización no es más que un instrumento que consulta sobre los documentos que tienen las entidades, definir el volumen, el estado, la persona de contacto, y entre sus objetivos está luchar contra el tráfico ilícito de bienes, está identificar qué patrimonio documental tiene la nación, identificar el estado en que se encuentra, y de alguna manera el censo se convierte en un diagnóstico de la situación actual de los censos. Esta actividad la estamos articulando entre
la Subdirección de Gestión del Patrimonio Documental y la Subdirección del Sistema Nacional de Archivos. El formulario es muy sencillo, es recolección de datos, nombre, pues este ejemplo que tengo aquí está dirigido a archivos eclesiásticos, sin embargo, pues es la versión que se envía a las alcaldías municipales, pues señala nombre de la alcaldía, el NIT, el representante legal, o sea, la información de contacto y eh, la fecha en que fue creada, o sea, todo es una cantidad de preguntas mínimas en cuanto a identificar el archivo. A la fecha, al corte de diciembre de 2017, se había censado 581 alcaldías municipales, 44 consejos, 64 ESE municipales de las empresas del sector de salud municipal, 62 personerías, 32 empresas de servicios públicos municipales, 32 entidades educativas municipales, 35 casas de la cultura, 51 entidades del orden nacional, 50 notarías, porque empezamos con notarías a partir de diciembre del 2017, 28 entidades departamentales y 30 archivos históricos identificados, sumando cerca de 1000. Este año vamos a darle digamos, énfasis. Estamos estructurando a través del Sistema Nacional el apoyo de los consejos territoriales de archivo para que direccionen las entidades que no han sido censadas a la fecha y poderse vincular a esta actividad. Por sentido común, o sea, terminado el censo o una vez lo subamos al sistema de información del Sistema Nacional de Archivos, las personas que deseen consultar información relacionada con los archivos del país puedan accesar a esta base de datos e identificar qué tipo de documentos tienen. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una investigación histórica en la ciudad de Palmira, Valle, podré buscar en el censo si el municipio de Palmira cuenta con el censo, si tiene censado sus notarías, si tiene censado su archivo municipal, si tiene censado sus archivos eclesiásticos, y puedo pensar que a partir del censo pueda identificar las fechas extremas de la documentación, el volumen y los fondos. Así puedo viajar desde Bogotá a la ciudad de Palmira e ir directamente a las entidades censadas y consultar la documentación. De eso se trata el censo. Consideramos que es una actividad sencilla que requiere el apoyo de todos los que participamos en el Sistema Nacional de Archivos para alimentar la información y poderla poner en servicio. De igual manera, esta actividad empezó en el año 2015 y es muy probable que quienes lo hayan diligenciado en el 2015 frente al 2018 existan diferencias. No es grave porque de alguna manera el censo quedó registrado en ese año y es la información que podemos proporcionar. Esto es el Censo Nacional de Archivos y los invitamos a vincularse, ya sea solicitándonos el formato en caso de usted no estar censado o esperar a que llegue a su entidad la solicitud del formato de diligenciamiento de censo. De igual manera, ya se envió a todas las alcaldías municipales y en mi criterio personal, esas 520 aproximadas que tenemos respuesta son quienes recibieron oportunamente el formato, lo diligenciaron y nos lo enviaron. Continuaremos en esta labor. Cada mes seleccionamos 2 o 3 departamentos, identificamos quienes hacen falta por diligenciar el censo y les direccionamos desde la Subdirección de Patrimonio la invitación a hacer la tarea. En este tema, digamos que si ustedes tienen alguna pregunta, estoy atento para resolverlas para pasar al tema para pasar el tema del bienes de interés cultural. Digamos, Jennifer, no sé si ustedes ya hicieron el censo del periodo 2015-2018. Si ustedes ya lo diligenciaron y quieren actualizarlo, solamente nos solicitan a través de contacto@archivogeneral.gov.co la necesidad de actualizar su censo. Si usted no ha hecho el censo,
nos puede solicitar el formato a ese correo electrónico que es único del archivo general. Lo repito, contacto@archivogeneral.gov.co y le enviamos el formato. Si quieres, me dices qué entidad es y tomamos nota de una vez. Las que deseen hacerlo pueden incluirse, solamente que no podemos direccionar a todas las empresas privadas del país, sino que quienes deseen y desean solamente nos solicitan el formato y lo incluimos. La idea es abierta a todos los archivos del país, públicos, privados, que quieran estar en el censo. No tiene ningún objeto de inspección, vigilancia, es poder brindarle a los ciudadanos colombianos información donde pueden encontrar los archivos. Ese es el objetivo principal. Sí, Jennifer, ya tomo nota y estaremos enviándote entre hoy y mañana el formato de solicitud. No, Julián pregunta si hay una fecha límite para realizar el censo. No, una vez nosotros lo enviamos, lo diligencian y enviamos un correo electrónico en el que ustedes pueden contactar con la persona que tramita el censo para que les aclare respuestas con relación al formato. Cuando se envía el formato, incluye un correo. Lo que pasa es que creo que es censo@archivogeneral.gov.co, pero en la comunicación aparece directamente. Claudia Pérez puede solicitarnos, ya estoy tomando nota para invitarlos al censo. Enviaremos el formato a la Universidad del Valle para que tramiten la solicitud. Lo dirigiremos a ti, Claudia, para que dentro de la universidad puedas tramitarlo. Igual, para todos los que quieran censarse es muy sencillo. Es solamente enviar un correo a contacto@archivogeneral.gov.co solicitando el formato de censo y se lo enviamos con el mayor gusto. O sea, la lógica sería que debería estar en la página web, solamente que tengo algunos problemas para subirlo y si lo logro, pues lo pondremos en la página web el formato para que quienes deseen tramitarlo lo puedan diligenciar directamente. Con el mayor gusto, Julián. Sí, Rosalba, nos estás escribiendo en el chat, cuéntanos. Ah, ok, Rosalba se está presentando. Bienvenida, Rosalba. Claro que sí, Jennifer, con el mayor gusto te haremos llegar el formato. El sistema de información del Sistema Nacional de Archivo es un proyecto que lidera la Subdirección de Tecnología en conjunto con la Subdirección del Sistema Nacional de Archivos. Ya hemos visto internamente muchos avances, no les puedo decir que en un mes estará público, pero como todos trabajamos en entidades del gobierno, entidades eh, estatales, sabemos todas las dificultades de poder lograr sacar uno de estos proyectos al aire. No me estoy disculpando, pero les daremos una buena sorpresa cuando el SISNA, el Sistema de Información del Sistema Nacional de Archivo, lo puedan consultar en la página web. Qué pena con el audio, trataremos de mejorar la conexión. Ahora bien, pasamos al siguiente tema, si les parece bien, sobre... ¿Cómo? Para continuar con la presentación y entramos al tema de la declaratoria de bienes de interés cultural de carácter documental archivístico, que es la reglamentación del Acuerdo 03 de noviembre 28 de 2017. ¿Por qué declaratoria de bienes de interés cultural de carácter documental archivístico? Digamos, el término carácter documental archivístico está determinado por el decreto 1080, que nos rige, que es el decreto, de ese decreto es del año 2015 del Ministerio de Cultura, que unifica toda la reglamentación en torno al sector cultura. Hay un capítulo de archivos y ahí señala que
las declaratorias de bienes de interés cultural de carácter documental archivístico corresponden al Archivo General de la Nación otorgarlas. ¿Por qué esto así? Porque el Ministerio de Cultura, a través del Consejo Nacional de Patrimonio, es el único ente que hace las declaratorias de bienes de interés cultural del orden nacional. Sin embargo, ese decreto señala que para el Archivo General le corresponde hacer las declaratorias de carácter documental archivístico, y al incluir la palabra carácter documental archivístico, lo que estamos haciendo es diferenciarnos de las declaratorias de bienes de interés cultural que realiza el Ministerio de Cultura. Las declaratorias de bienes de interés cultural son parte de un marco político del Archivo General de la Nación, de su política pública para la gestión, protección del patrimonio documental en Colombia. El objetivo es lograr la apropiación social del patrimonio documental, y la herramienta es el Sistema Nacional de Archivos. Si entendemos como patrimonio cultural de la nación como todos los bienes materiales y las manifestaciones inmateriales, los productos y las representaciones de la cultura que son expresión de la nacionalidad colombiana, a los que se le atribuye, entre otros, especial interés histórico, artístico, científico, estético o simbólico. Estos son los bienes de interés cultural. En el universo general de los patrimonios, y ahí entramos a ver el patrimonio material, el patrimonio inmaterial, y digamos que el ejemplo más claro de patrimonio inmaterial son los carnavales, como el de Barranquilla, o el de Pasto, o el de Río Sucio, o la gastronomía, que son inmateriales, no son tangibles, no los podemos coger, no son como los otros patrimonios, que son los materiales. Es entre todos estos patrimonios identificamos aquellos que por su importancia y su relevancia histórica, social, económica, política y cultural tienen un mayor interés para la nación frente al universo del patrimonio cultural. Ahora bien, dentro del patrimonio podemos identificar patrimonio material y patrimonio inmaterial. Dentro del patrimonio material están los bienes muebles y los bienes inmuebles. Los bienes inmuebles son los edificios, o pues como construcción, no como edificación, más bien. Y los muebles es lo que está dentro de esas edificaciones. Así hacemos declaratorias de bienes de interés culturales de inmuebles. Por ejemplo, nuestro Archivo General de la Nación, sede Centro, está declarado como un bien de interés cultural inmueble. Asimismo, dentro del Archivo General hay unos bienes muebles, que es nuestro patrimonio documental que custodiamos, el cual también tiene una declaratoria de bien de interés cultural del año de 1975, de todo lo que tenemos en cumplimiento de nuestras funciones y todo lo que recibamos en el futuro. No las colecciones privadas, ni las donaciones, ni las custodias de documentos, solamente aquellos documentos por nuestras funciones cumplimos, son ya declarados bienes de interés cultural. De esta manera identificamos que existen bienes inmuebles y bienes muebles. Los archivos son bienes muebles. ¿Qué es una declaratoria de bien de interés cultural de carácter documental archivístico? Es un acto administrativo, o sea, es una resolución o un decreto mediante el cual la autoridad competente, ¿quién es la autoridad competente? Del orden nacional, el Archivo General de la Nación; del orden departamental, el gobernador; del orden municipal o distrital, el alcalde; y los líderes, las autoridades de territorios indígenas y comunidades negras vendrían a ser las autoridades en estos territorios. Es un acto administrativo mediante el cual se declara que un bien material ingresa en el régimen especial de protección. Cuando es inmaterial, ingresa en el régimen especial de salvaguarda.
para protección, bien material, para salvaguarda, bien inmaterial. De esta manera, los bienes de interés cultural es un acto administrativo que señala que el bien ingresa a un régimen especial de protección. Por tanto, un régimen especial de protección es lo que busca la salvaguarda para lo inmaterial, la protección para lo material, la recuperación de ese bien que está en peligro de perderse, la conservación, garantizar que en el futuro ese bien se pueda conservar, la sostenibilidad de ese bien enmarcado en un proyecto y la divulgación para que sirva como testimonio de la identidad cultural de la nación. ¿Cómo se hace esa divulgación? Hacer una divulgación implica apropiarse del bien, apropiación social del patrimonio que esté declarado como bien de interés cultural. En otras palabras, lo que siempre hemos hecho en los archivos. En los archivos toda la vida hemos organizado, conservado, puesta en consulta y hacer que nuestra ciudadanía, nuestra población objeto, nuestra caracterización de usuario pueda consultar los documentos que tenemos y pueda haber apropiación social. Esa palabra tiene un nombre muy elegante, pero no es otra cosa que los ciudadanos del común y corriente puedan conocer los documentos que tenemos en nuestros archivos. Solamente que los BIC son como un grupo especial dentro de todo nuestro patrimonio documental. ¿Qué marco legal nos cobija para hacer las declaratorias de bienes de interés cultural? Está la ley que no está enunciada en la presentación, que es la ley 397, la ley que crea el Ministerio de Cultura y señala y define qué es cultura. Está la ley 1185 que modifica la 397, creo que es del año 1997, la 397, es como el 97, 98, cuando se crea el Ministerio de Cultura. La 1185, digamos que la actualiza y hace unas modificaciones y entre ellas modifica los procedimientos para la declaratoria de bienes de interés cultural. Está el decreto 763 que señala las competencias, los criterios de valoración y los procedimientos para declarar los bienes de interés cultural y la naturaleza de las declaratorias. Y la resolución 983 señala los requisitos generales para solicitar la declaratoria, los específicos y otros requisitos. En otras palabras, este es el marco jurídico con el que el Ministerio de Cultura estructuró las declaratorias de bienes de interés cultural. Y el decreto 1080, del que les hablé ahora, le dice al Archivo General que es competente para hacer las declaratorias de bienes de interés cultural de los bienes muebles de carácter archivístico. En desarrollo de este decreto, nosotros emitimos el Acuerdo 03 del 2017, por el cual se adoptan y reglamentan las condiciones para la declaratoria de bienes de interés cultural de carácter documental archivístico, BIC-CDA. Voy a utilizar esa abreviatura para no estar diciendo todo el tiempo en la charla bienes de interés cultural de carácter documental archivístico, y se dictan otras disposiciones. ¿Qué hicimos en el archivo en conjunto con el Ministerio de Cultura? El Ministerio nos exigía que hiciéramos el mismo procedimiento que se hace en el Ministerio para hacer las declaratorias. Se hace a la luz del patrimonio documental y lo adaptamos a nuestra realidad archivística. Por eso, en el proceso de declaratoria aparecen unos pasos que nos parecerán muy extraños, que tienen unos nombres muy particulares, pero esto está en armonía a la normatividad que exige el Ministerio de Cultura para hacer las declaratorias BIC. Y nosotros dependemos del Ministerio y en particular para poder ingresar a ese régimen especial de protección que establece el Estado colombiano a través del Ministerio de Cultura, debemos cumplir unos pasos que es la reglamentación de este acuerdo. De esta manera vamos a ver artículo por artículo la declaratoria. El presente acuerdo reglamenta los procedimientos técnicos y administrativos para la declaratoria de los BIC y su ingreso al régimen especial de protección.
Ese es el ámbito de aplicación y objeto. Quiere decir, este acuerdo lo que señala es lo que se debe hacer para hacer las declaratorias BIC, y una vez que se haga la declaratoria implica que el bien ingresa al régimen especial de protección. Esto es muy importante porque la declaratoria BIC no es un título bonito para colgar en nuestro archivo y decir que nuestro archivo fue declarado bien de interés cultural y que por eso es bonito, porque es un bien de interés cultural. No, la declaratoria BIC implica ingresar a un régimen especial de protección. ¿Qué es el régimen especial de protección? Bueno, el régimen especial de protección es 4 aspectos. El primero, eso me va a aparecer otra diapositiva más adelante, pero pues contémoslo de una vez. El primero es que un bien de interés cultural, CDA, implica que si tiene problemas de deterioro o desorden archivístico, se debe hacer un plan especial de manejo y protección. Ahora profundiré en el tema. El plan especial de manejo y protección no es una cosa diferente que lo que escuchamos todo el tiempo con el término PEMP. Ese es el primer componente de un régimen especial de protección. El segundo es que lo que se declare BIC no puede ser intervenido por cualquiera. Se debe pedir autorización a la autoridad competente para ser intervenido en materia de restauración y conservación. El tercer punto de un régimen especial y protección es que para poder sacar el documento declarado BIC de los diferentes ámbitos requiere la autorización de la autoridad competente para salir del país. Y el cuarto punto es si el bien es privado, se puede comercializar con lo que se haya declarado BIC, pero se debe reportar a la autoridad competente la compra y la venta de ese bien. Ahora, eso es como el régimen especial de protección. Ahora, ¿qué se puede declarar BIC? Se puede declarar BIC una unidad documental simple, un expediente, una serie documental, una sección documental o un fondo documental archivístico que reúna las características de documento de archivo sin importar el soporte. O sea, en otras palabras, puede ser un solo documento o todo el fondo que yo tengo en mi archivo. No importa el soporte, quiere decir fotografías, videos, archivos electrónicos, etc. Se consideran los BIC que hayan tramitado declaratorias en los diferentes órdenes. Este acuerdo ratifica que si un archivo desarrolló antes de la promulgación de este acuerdo una declaratoria BIC, se reconoce porque no había reglamentación. Les doy un caso específico. El Archivo Histórico de la ciudad de Medellín tramitó ante su municipalidad la declaratoria BIC de su archivo y tiene declaratoria. Este acuerdo la reconoce esa declaratoria. Ahora bien, pueden ser, según el caso, entidades públicas de cualquier orden, o sea, ¿quién puede solicitar un BIC? Puede solicitarlo una entidad pública o una persona natural o jurídica de derecho privado. Igual pueden pertenecer a los BIC estos archivos, o sea, un archivo público, un archivo privado pueden ser declarados BIC. ¿Quién es la autoridad competente? Para el orden nacional, el Archivo General de la Nación. Para las gobernaciones, los gobernadores. Para las alcaldías, los distritales o municipales, los alcaldes. Para las autoridades indígenas y autoridades de comunidades afrodescendientes, estas autoridades. ¿Qué quiere decir la autoridad? Que yo le solicito a la autoridad competente la declaratoria BIC y esa autoridad será la que emitirá el acto administrativo de declaratoria BIC. Pero la autoridad de una gobernación es el gobernador no sabe de archivos,
No sabe, bueno, puede saber, yo no puedo desconocer lo que puede saber un gobernador. A lo que me refiero es que él no recibe la solicitud y inmediatamente lo declara BIC atendiendo esa solicitud, sino que la reglamentación o el procedimiento es que esa solicitud pasa a un órgano colegiado, se llama órganos asesor. Ese órgano asesor, perdón, ese órgano asesor evalúa la solicitud y si considera viable la declaratoria, le recomienda a la autoridad competente para que realice el trámite de la declaratoria mediante un acto administrativo. Ahora bien, para el orden nacional es el comité de archivo el órgano asesor, el mismo comité que convalida las tablas de retención del orden nacional en nuestro Archivo General de la Nación. Y para los territorios son los consejos territoriales de archivo, sea gobernaciones o municipios, deben remitir al Consejo Territorial de Archivo la consulta de órgano asesor para avalar a dar visto bueno o negativo de la solicitud de la declaratoria BIC del orden municipal o departamental. El artículo cuarto incluye las definiciones, yo no voy a entrar en ese detalle, el acuerdo está en nuestra página web, quien no lo encuentre, solicítenlo a través de contacto y le enviamos el acuerdo. Igual a través del Sistema Nacional de Archivo lo dirigimos a todos los consejos territoriales para que lo tengan a la mano, para que ustedes también se lo puedan solicitar a los consejos territoriales de archivo. Ahí aparecen las definiciones técnicas especiales de este acuerdo y no voy a entrar en el detalle debido a que prefiero dedicarle el tiempo al procedimiento. El artículo quinto son los requisitos para la declaratoria de un bien de interés cultural. Podrán ser declarados BIC por la autoridad competente. Previo concepto del órgano asesor, todos los documentos públicos o privados que cumplan los siguientes requisitos. Primero, que estén incluidos en una lista de candidatos de bienes de interés cultural de carácter documental archivístico. En adelante me referiré a esta lista como la LIC-BIC CDA. La lista de candidatos de bienes no es más que verificar que lo que se debe tramitar frente a la solicitud se cumpla en detalle. En otras palabras, en las siguientes diapositivas mostraré qué es la información que deben enviar cuando se haga la solicitud. De lo que recuerdo antes de ver las diapositivas es la información del solicitante, la información del bien y los criterios de valoración. Entonces, estos tres aspectos deben estar diligenciados en su totalidad y bien sustentados para ingresar a la lista. Si estos tres aspectos no cumplen a satisfacción por el órgano asesor, no se incluye en la lista indicativa y el alcalde, el gobernador o el archivo general, mediante acto administrativo, señala que no se incluye en la lista, lo cual implica que no será candidato de declaratoria BIC. Ahora bien, si sí cumple con la declaratoria, la persona o la entidad o la solicitud ingresa a la lista cumpliendo todos los requisitos de la solicitud. Esto lo hace el órgano asesor y le facilita la lista, porque la lista la administra la alcaldía. El órgano asesor solamente valida que la información esté cumplida. Ese es el primer requisito, que ingrese a la lista. En ese momento, cuando el órgano asesor, sea el Consejo Territorial de Archivo o el Comité Evaluador de Documentos, evalúa el ingreso a la lista, simultáneamente evalúa la necesidad de elaborar un plan especial de manejo y protección. Si se requiere un plan especial de manejo y protección, se le solicita a quien realizó la petición de la declaratoria BIC. En este momento, se le contesta al peticionario que su bien ingresó a la lista indicativa de candidatos y que debe realizar un plan especial de manejo y protección y el órgano asesor, de acuerdo al volumen documental
y estado de organización y conservación evaluado señala el término para presentar el Plan Especial de Manejo y Protección, PEMP. Si el bien no requiere un plan especial de manejo y protección, se hace la declaratoria. Quiere decir, el órgano asesor le recomienda al alcalde que haga la declaratoria. ¿Quién realiza la declaratoria? La autoridad competente. Ya lo había explicado. Del orden nacional, el Archivo General de la Nación. Del orden departamental, la declaratoria la hace las autoridades departamentales, la autoridad distrital, la autoridad municipal y las autoridades indígenas y las que trata la Ley 70 de 1993. ¿Cuál es el órgano asesor? Del orden nacional, el Comité Evaluador de Documentos del Archivo General de la Nación, y del orden departamental, distrital y municipal y de las autoridades indígenas, los consejos territoriales de archivo. Procedimiento para la declaratoria. El bien deberá incluirse mediante acto administrativo en la LICBIC. ¿Recuerdan? Lista indicativa de candidatos de bienes de interés cultural, previo concepto favorable del órgano asesor. En el mismo acto administrativo, previo concepto del órgano asesor, se definirá si el bien requiere del Plan Especial de Manejo y Protección, PEM. En caso de no requerirlo, podrá procederse con la declaratoria. En caso de solicitarse el PEM, este deberá ser presentado para su aprobación ante la autoridad competente, según el caso, nacional o territorios, previo concepto favorable del órgano asesor. Una vez cumplido este procedimiento, según sea el caso, la autoridad competente procederá a efectuar la declaratoria en el mismo acto administrativo que apruebe el PEM. En otras palabras, yo hago la solicitud a la autoridad competente. La autoridad competente lo remite al órgano asesor. El órgano asesor incluye el bien en la lista indicativa. Si no requiere PEM, procedo a hacer la declaratoria en el mismo acto administrativo. Si requiere PEM, lo incluyo en la lista, saco acto administrativo, le envío el órgano asesor, le envía a la autoridad competente para que emita su acto administrativo de inclusión en la LICBIC y se le solicita en ese acto administrativo la elaboración de un PEM y se le señala el término. La entidad regresa, hace su PEM, lo devuelve y lo envía a la entidad, a la autoridad competente, quien lo remite al órgano asesor, evalúa el PEM y si es viable, se aprueba el PEM y se hace la declaratoria BIC. En este punto tenemos declaratoria con PEM. Ya voy a explicar qué es el PEM más adelante. Ese es el procedimiento para la declaratoria. ¿Qué es la lista indicativa? Es un registro de información el cual deben ingresar el bien que esté en proceso de declaratoria. Solo en el caso en que la solicitud de ingreso al LICBIC reúna los requisitos establecidos en el acuerdo del 03, la autoridad competente, previo concepto del órgano asesor, incluirá dicho bien en la LICBIC. Una vez incluido el bien en la LICBIC, la autoridad competente, previo concepto del órgano asesor, definirá si éste requiere un PEM. Este artículo es lo que acababa de explicar anteriormente. El artículo 8 son los requisitos, información del solicitante. Si es persona natural, ahí el acuerdo señala qué documentos debe remitir. De lo que me acuerdo es la cédula de ciudadanía, en el caso de persona jurídica la representación legal, certificado de Cámara de Comercio, etc. Los datos de ubicación y la calidad en la que actúa. Quiere decir, si soy el propietario, si soy el poseedor, no soy propietario, pero lo poseo, o soy el usufructuario, o custodio, o soy un tercero. Quiere decir que yo sé que la doctora Luceli tiene un documento que es declararle BIC, yo le pido una autorización y yo le puedo hacer el trámite para hacer la declaratoria. Esto aplica para bienes públicos y privados. El segundo aspecto es la información del bien, la identificación del bien, la localización, la descripción. Ahora bien, el punto descripción, voy a dejarlo ahí, debe incluir las fechas extremas, el soporte, el formato, el volumen, ahora si son en horas de grabación por si es un archivo de audio, el tamaño o dimensiones. El punto 2.3 lo voy a ampliar en la siguiente diapositiva. Continúa con el 2.4, el inventario documental, el material de apoyo y si
si el solicitante está haciendo la declaratoria de bienes de audio, de video o de medios electrónicos, deberá asociar el equipo que a su vez se declarará BIC también porque está asociado al soporte. Ahora, en cuanto al 2.3 descripción, la descripción debe contener el contexto del bien. El contexto es la historia del bien, el nombre de los productores, la historia institucional, la reseña biográfica, la historia archivística y la forma en que ingresó el bien a su propiedad o tenencia. El estado de conservación, en caso que presente deterioro, se debe especificar los distintos tipos y niveles de deterioro, así como las condiciones de almacenamiento. El estado de organización y descripción. Se debe detallar el estado de organización, especificando el nivel de organización y descripción, señalando los instrumentos de consulta con que cuenta el bien, si tiene guía, catálogo, índice e inventarios. Condiciones de acceso, existencia y localización de documentación asociada. Es muy importante señalar, me devuelvo en la diapositiva, en el inventario, porque el inventario nos va a decir qué es lo que vamos a declarar como BIC. Si no tenemos inventario, sino que hay una masa de documentos que pueden ser identificables posiblemente como BIC, no lo puedo declarar BIC porque no sé qué es lo que tiene esa masa documental. Hay que identificar puntualmente el inventario y el acuerdo señala que se debe proceder con el formato único de inventario que estamos acostumbrados a tramitar en nuestras entidades. El tercer aspecto son las razones de solicitud o los valores y criterios atribuidos. El solicitante deberá exponer de manera concreta las razones que soportan su solicitud y específicamente deberá analizar y sustentar de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo los valores y criterios atribuidos. El bien, digamos que la solicitud y los documentos pues deben tramitarse en medio físico y electrónico. El volumen, la cantidad de los documentos que ustedes van a solicitar como bien de interés cultural puede ser expresado en unidades de almacenamiento, en unidades documentales o en o expedientes, en números de folios, en metros lineales, en tamaño en archivos electrónicos y horas de grabación, entre otros. De esto sabemos porque cuando hacemos un diagnóstico integral de archivo, debemos utilizar el volumen que vamos a diagnosticar. Quienes no hayan hecho el diagnóstico, pues de lo que se trata es poder decir qué volumen documental tiene el archivo potencialmente para ser declarado como BIC. Existen unos criterios de valoración señalados por el Ministerio de Cultura en las leyes y en la normatividad mencionada. Antigüedad, autoría, autenticidad, constitución del bien, forma, estado de conservación, contexto físico y representatividad y contextualización sociocultural. Esto está explicado en el acuerdo cada uno de estos ítems. Se puede solicitar la declaratoria BIC por un solo motivo de los expuestos o por varios o por todos. Lo importante es poderlo justificar. Está señalado en amarillo la representatividad y contextualización sociocultural por ser, entre todos estos criterios, uno de los que más se relaciona con el patrimonio documental. ¿Qué importancia tiene este documento en su contexto social y cultural de mi sociedad que me rodea? Si es del ámbito municipal, ese límite de esa relación y contextualización lo define el límite municipal o el departamental, o si es de nacional. Esa representatividad y contextualización sociocultural nos define si el bien es un bien del orden municipal, del orden departamental o del orden nacional. Y los criterios de valoración. También estamos familiarizados con estos criterios por ser los criterios que utilizamos cuando tramitamos la convalidación de las tablas de retención y las tablas de valoración. O sea, que tenga un valor histórico, cultural y científico, que tenga un valor estético, que tenga un valor simbólico. Lo simbólico se relaciona con la representación social y cultural y el valor primario y secundario de los documentos. Estos criterios de valoración se relacionan con los criterios, los criterios de valoración son estos y los valores atribuidos son estos, valor histórico, estético. Todo esto se relaciona y en la justificación de
la presentación del BIC, capítulo 3, primero identificación del propietario, custodio o tenedor, segundo identificación del bien que se va a declarar y tercero la justificación de por qué se va a declarar esto como un BIC. Esta explicación debe estar en armonía con lo que se señala en el acuerdo. Se hace énfasis por uno solo de estos valores o por todos, de acuerdo a la documentación. ¿Por qué valor primario y secundario? El valor secundario estamos familiarizados. El valor primario eventualmente se podría declarar un BIC en la fase de archivo de gestión. Serán unos casos muy particulares. Por ejemplo, el acuerdo de paz. Una vez firmado, aún está en gestión, pero adquiere valor de interés cultural y lo podríamos declarar BIC en su fase de gestión. Pero son unos casos muy excepcionales o muy bien justificados para poder hacer la declaratoria. El capítulo 10 es el concepto previo de los órganos asesores para la inclusión de un BIC. Eso quiere decir que no se puede hacer declaratoria BIC por una autoridad competente sin el concepto previo del órgano asesor. El artículo 11 es el régimen de bienes incluidos en el LIC-BIC. Eso quiere decir, el régimen de bienes incluidos en la LIC-BIC no implica que estar en la LIC-BIC tiene una declaratoria. Estar en la LIC-BIC es solamente que está en el proceso de la declaratoria, que es un candidato. Y ahí coloqué entre paréntesis litigio. Litigio quiere decir que si el bien está en litigio, les voy a dar un ejemplo. Hay una entidad del Estado que entregó en custodia unos archivos planimétricos y ahí hay un problema de no pagos y la custodia, que está en una entidad privada, está alegando que se queda con ese patrimonio y hay un proceso judicial alrededor de ese patrimonio. Esa realidad, esa situación jurídica no afecta, o sea, no afecta que lo podamos declarar BIC. Lo podemos declarar a pesar de que esté en un proceso jurídico. A eso se refiere a lo que está entre paréntesis del litigio. Sin embargo, el régimen de bien incluidos en la LIC-BIC, lo que quiere decir es que no está en el régimen especial de protección. El régimen especial de protección es solo lo declarado BIC. La declaratoria. La declaratoria implica haber ingresado la LIC-BIC y si se requirió un PEM, tener un concepto favorable y el acto administrativo de declaratoria puede resultar después de la inclusión en la LIC-BIC porque no se requiere PEM, sale el acto administrativo. El acuerdo señala que la autoridad competente emite su concepto, el órgano asesor emite su concepto y la autoridad competente tiene 2 meses una vez recibido el concepto favorable o desfavorable del órgano asesor para emitir su acto administrativo de declaratoria BIC o no, porque también tiene que decirse por acto administrativo. Si se requirió el PEM, igual, una vez aprobado el PEM, o sea, con el concepto favorable del órgano asesor, la autoridad competente emitirá su acto administrativo y no puede tardar 2 meses después del concepto del órgano asesor. El artículo 13 señala un caso excepcional y dice que todos los documentos públicos y privados emitidos, o sea, que tengan fecha con límite 1 de enero de 1911. ¿Por qué 1 de enero de 1911? Que los de enero primero no se incluyen. Esto incluye hasta el 31 de diciembre de 1910. Pero si anotábamos en el acuerdo 31 de diciembre de 1910, no se incluirían los emitidos el día 31. Por eso aparece el día primero. De alguna manera, el límite es cuando se termine el año 1910. Para atrás, presuntamente están declarados BIC. Eso quiere decir, desde el concepto del Archivo General de la Nación, consideramos todos los documentos públicos y privados antes de 1910 potencialmente declarados BIC, pero requieren hacer el trámite mencionado para poder ser declarados BIC. Por eso la palabra se presume. Esto en otras palabras quiere decir, les voy a dar un ejemplo. En mi casa, mi abuelo viajó de Grecia a
Buenaventura y luego ingresó a Cali, por eso mi apellido tan raro. Mi abuelo vino con una carta de 1903, una carta que le permitía, una carta era lo que existía en aquella época a manera de pasaporte porque no existían los pasaportes. Esa carta le permitía identificar desde su ministerio, en su momento no sé cómo se llamaría, que él era un ciudadano griego. Al ingresar a Buenaventura, con ese papel se identificaba e ingresaba a nuestro país. Si yo quisiera declarar ese documento BIC, debería identificar si este documento, como el documento de ingreso de mi abuelo al país, eso es un documento privado, es familiar, pero mi abuelo fue importante en los años 60 en la ciudad de Cali. Él era un negociante, tenía negocios, pero no es un bien de interés cultural. No es relevante ni para la ciudad de Cali ni para la región. Fue importante en negocios, pero no fue importante de impacto ni municipal, ni departamental y menos nacional. De esta manera, ese ejemplo que les doy no es declarable BIC a pesar de que es anterior a 1910. El documento tiene que justificarse su valor patrimonial a través de los valores descritos para hacer la solicitud. De esta manera, si bien todos los documentos públicos y privados antes de 1910 son potencialmente declarables BIC, se debe hacer el trámite para poder obtener su declaratoria. En el caso de los públicos, digamos que lo que requiere es hacer el trámite para hacer su declaratoria si amerita su relevancia en los diferentes ámbitos, del ámbito departamental, municipal, distrital o nacional. Esto ayuda a resolver muchas dudas que tiene el BIC, porque no todos los documentos que tenemos en nuestros archivos son potencialmente declarables BIC. Todos los documentos que tenemos en nuestro archivo son patrimonio documental, pero de ellos habrán algunos que tienen una relevancia e importancia particular que merece ingresar a un régimen especial y protección, en particular si tienen problemas de deterioros, para que se pueda garantizar su conservación en el tiempo y dada su importancia para el país o para la región o para el municipio, tengan esa declaratoria para su reconocimiento y apropiación social. Una vez obtenida la declaratoria, se realiza el ejercicio del registro. El registro no es una cosa diferente a señalar cuándo ingresó la solicitud, si ingresó a la LICBIC, si se le solicitó PEM y mediante qué acto administrativo se emitió la declaratoria. Ahora bien, retomemos lo que hemos conversado hasta ahora. Hay unas competencias, hay unos trámites y hay unas declaratorias. Las competencias del orden nacional es el Archivo General de la Nación, previo concepto del Comité Evaluador de Documentos. Hay una competencia, unas autoridades que son departamentales, distritales, municipales y de las autoridades indígenas y afrodescendientes, previo concepto del órgano asesor, que es el Consejo Territorial de Archivo. ¿Cómo es el trámite? Voy a saltar el trámite porque a la siguiente diapositiva es un diagrama de flujo. ¿Cómo es la declaratoria? ¿Qué puedo declarar? Un documento público o privado, un archivo en particular, una pluralidad de archivos, un documento, un conjunto de documentos. Aquí está el diagrama de flujo. Inicia con una solicitud del interesado. ¿Frente a quién? A la autoridad competente. La autoridad competente lo envía al órgano asesor para ingresar a la LICBIC, a la lista indicativa de candidatos BIC, sea territorial o nacional. Si el BIC ingresa a la lista, puede ser considerado BIC, o sea, se hace el acto administrativo. Si él no cumple los requisitos, se rechaza y vuelve e inicia. Si requiere un PEM, se le solicita. Previo concepto del órgano asesor, la autoridad competente, o sea, si el PEN es aprobado por el órgano asesor, la autoridad competente expide el acto de aprobar el PEN y simultáneamente declarar el BIC. Una vez realizada esta tarea, las entidades de control, en el caso del Grupo de Inspección y Vigilancia, hará seguimiento de la ejecución del PEM, si se solicitó, o si el bien no tuvo PEN, que el bien nunca sufra deterioros. Y desde ahí
se podría hacer hallazgos y hacer la eliminación del BIC, que el ejemplo clásico que doy en estas charlas es como lo que está sufriendo Cartagena hoy en día con el riesgo de que la UNESCO le quite la declaratoria de bien de interés cultural, patrimonial, universal, porque ese tipo de declaratorias que es universal las hace la UNESCO, las de territorio las hacemos nosotros, aunque UNESCO también hace declaratorias de nación, y al perderla queda excluido del bien de interés cultural de carácter patrimonial. El capítulo quinto del acuerdo señala el régimen especial de protección para los BIC declarados. Era lo que mencionaba al inicio de la conferencia. Existen 4 aspectos de ingresar al régimen especial de protección. Los planes los planes especiales de manejo y protección, los PEN, la salida temporal del país, la autorización de intervención en conservación documental y la enajenación del bien o la compraventa. Ahora bien, los planes especiales de manejo y protección, los PEM, es un instrumento de planeación y gestión. Planeación y gestión, un proyecto de archivos. Es un instrumento o un proyecto mediante el cual se establecen las acciones necesarias con el objetivo de garantizar la protección del bien. ¿Cuándo se solicita el PEN? Cuando el bien tiene problemas de deterioro o de organización. Entonces, para garantizar la protección del bien en términos de organización, conservación, considerando la sostenibilidad del plan. ¿Cuál plan? Del PEM, Plan Especial de Manejo y Protección, en cuanto a los aspectos de, quiere decir, el PEM debe tener un aspecto administrativo, un aspecto de organización, si el bien lo requiere, un aspecto de conservación o preservación, si el bien lo requiere, y la apropiación social y divulgación de los BIC. ¿Qué es la apropiación social? Si yo voy a declarar BIC una constitución que tenemos en el archivo general, aunque ya les dije que ya está declarado, pero si estoy haciendo ese trámite, o el acta de independencia del municipio de Cali en el proceso de independencia, debo hacer apropiación, quiere decir mi comunidad. Si yo lo declaro a nivel departamental, ese ámbito tiene que conocer ese documento. Si yo lo declaro de orden municipal, ese ámbito debe conocer ese documento, conocerlo, apropiarse es utilizarlo, hacerlo de la vida cotidiana, como todos los que me están escuchando, sin haber ido a Cartagena, conocen las murallas de Cartagena y Castillo de San Felipe y lo pueden reconocer con una imagen así nunca hayan estado. En otras palabras, tenemos una apropiación social de nuestro patrimonio material inmueble, como son las murallas de Cartagena y el Castillo de San Felipe, y siempre que vamos a Cartagena visitamos ese sitio porque el ministerio o el mismo bien ha hecho su propia divulgación para apropiarnos de ese bien. Ese mismo ejemplo que les doy se traslada a los documentos de archivo para que haya un reconocimiento de ese bien. Esos planes especiales de manejo y protección surgen si el órgano asesor lo solicita después de evaluar la documentación remitida. El plazo para formular el PEN lo define el órgano asesor frente al volumen documental. Estuvimos tentados de colocar 2 años, pero si el bien es muy grande, pues los 2 años se quedan cortos. El acuerdo señala que se puede pedir prórroga y, si no estoy mal, es el mismo término duplicado al dado al principio. Quiere decir, si les dieron 6 meses, solicitan la prórroga y se les otorga por 6 meses. Si no se presenta el PEM en el tiempo señalado, el bien sale de la lista indicativa y tiene que volver a iniciar el proceso. ¿Qué es la formulación de un PEM? La formulación de un PEM debe tener los siguientes aspectos. Primero, un contexto y valoración. En otras palabras, es la descripción física y valoración del bien para efectos de su declaratoria. Segundo, un diagnóstico integral de archivos en armonía con el decreto 1080 del 2015 y la propuesta integral. La propuesta integral son los niveles de intervención que tengo que hacer al bien en materia de restauración o conservación,
las condiciones de manejo y el plan de divulgación armonizado con el programa de gestión documental según lo establece el decreto 1080 y el sistema integrado de conservación conforme lo establece el acuerdo 06 del Archivo General de la Nación. Para las entidades públicas, el PEM debe tener, y para las privadas que cumplen funciones públicas, el PEN debe tener aprobación del Comité Interno de Archivo o el Comité de Desarrollo Institucional, Comité de Gestión y Institucional de Gestión y Desempeño, para que pueda ser presentado ante la autoridad competente. El PEM tenemos en el canal YouTube del Archivo General. Mario me corrige si ya está público lo que presentamos en el mini taller. Ok, pero sí lo podemos ver a través de la página de Facebook. Se hizo una socialización de qué es un PEM. Vino la funcionaria, la restauradora Diana Martínez del Ministerio de Cultura. Lo pueden encontrar en nuestro canal de Facebook. La presentación de qué es un PEM, digamos, de carácter material. El ejercicio que hace el ministerio es el bien material de los objetos de la procesión de Santa Marta, y sobre ese ejercicio ella hace unas reflexiones de cómo podría hacerse un PEN en materia de documentos de archivo. En este momento tenemos unos pilotos, porque no tenemos un PEN para compartírselos en este momento, los estamos construyendo. Si bien la normatividad salió en noviembre, la meta es en el menor tiempo posible poder producir una cartilla para elaboraciones de PEM. Sin embargo, tenemos como 3 o 4 archivos con los que estamos construyendo un PEM modelo para que sirva de referencia para quienes no sepan hacer un PEM. Les recomiendo en la página, en el canal de Facebook y próximamente en el canal YouTube podrán consultar esa conferencia que les aclara los aspectos de un PEM. Una vez aprobado el PEM, podrá la entidad, la autoridad competente, declarar el bien. El PEM es un proyecto, no es la ejecución del PEM. Aprobado se hace la declaratoria, con la declaratoria y el PEM aprobado se desarrolla el PEM, que el PEM para mí no es una cosa diferente, que es el proyecto que siempre hemos hecho para sacar adelante nuestro archivo. Ahora bien, el segundo componente de un régimen especial de protección es la salida temporal del país. Entonces, entre el artículo 21 y 25 del acuerdo señala el procedimiento que se debe hacer para que lo que esté declarado BIC pueda salir del país. ¿Esto por qué? Porque resulta que el Código de Policía Nacional, ese que hizo tanto, pues voy a decir como tanto impacto el año pasado, señala que los bienes de interés cultural declarados requieren de autorización, de lo contrario será decomisado en una frontera del país. Esto con el fin de evitar el tráfico ilícito del patrimonio documental. De esta manera, todo se asocia. La LICBIC, el registro del bien de interés cultural, debe estar en las páginas web de las alcaldías. Nosotros trabajamos con la Policía Nacional y le enseñamos a leer un documento histórico. De esta manera, por principio de procedencia o por el sello que tenga el documento que pertenece a un archivo, él consultará la página web de esa alcaldía para ver si ese bien está en el registro de los BIC, y si está en el registro va a pedir la autorización emitida por la autoridad competente. Si no hay autorización, el bien será decomisado y será trasladado el proceso a la Fiscalía para que inicie una investigación por tráfico ilícito de documentos, tanto a la persona que está con el bien, y el bien será decomisado para que lo remitan al Archivo General de la Nación para su custodia temporal, para reubicarlo en el archivo histórico o el archivo que tenga el bien. Esto afecta a los bienes privados también. Si el bien privado declarado BIC va a salir del país, requiere una autorización. Este régimen especial lo que señala es que lo que se declara BIC es de importancia para la nación colombiana en los distintos ámbitos y por tanto ese documento no se puede ir a vivir a otro estado o a otra nación. Por eso la autorización, y tiene un límite, creo que es de 2 o 3 años, 3 años señala el acuerdo, para que salga y el bien regrese. Es una manera de combatir
El tráfico ilícito es una manera de que el patrimonio no salga del país, sino que permanezca en el país. Eso es una declaratoria BIC. Es proteger nuestro patrimonio. El tercer punto es la autorización de intervención en conservación documental. Los artículos 26 al 30 señala todos los procedimientos que hay que hacer. En otras palabras, lo declarado BIC no lo puede intervenir cualquier persona. Intervenir en términos de conservación y restauración. No puede una persona que no sea un profesional idóneo tocar la documentación, porque es un bien patrimonial. Él señala todo el procedimiento, pero también excluye lo que siempre hemos hecho, eliminación de material metálico, recuperación de plano, eliminación de material metálico, recuperación de plano y limpieza superficial no requiere de un profesional de la restauración, sino que lo podemos hacer nosotros. O sea, el acuerdo señala qué podemos hacer y cuál es nuestro límite para la intervención de esos documentos. El cuarto componente de un régimen especial de protección es la enajenación del bien. La enajenación es la compraventa. Esto afecta solamente a los bienes privados porque los públicos son inalienables, inembargables, imprescriptibles y todos esos El público no se puede ni vender ni comprar, en otras palabras. Nosotros por política no compramos documentos públicos, porque es ilegal. Como el BIC puede declararse para los privados se pueden comercializar. Si hay un bien privado que yo lo declaro, es de mi propiedad y lo declaro BIC, en el momento en que yo se lo vendo a la doctora Luceli, es que la tengo al lado, se lo vendo a la doctora Luceli, yo tengo que informar a la autoridad competente que declaró ese bien privado como BIC que hice la transacción. La autoridad competente no le interesa saber el costo. Si le cuentan, pues no está de más ni de menos, pero no le interesa el costo. Lo único que le interesa saber es que el propietario ahora es la doctora Luceli, ya no Jorge Cachiotis. Entonces, lo de la enajenación es tener un control y saber quién tiene en posesión el bien declarado BIC. No tiene más que ese objetivo. Ahora bien, este mensaje es para los consejos territoriales de archivo en concordancia con el Acuerdo 03 de las declaratorias BIC. Tienen nuevas tareas, incluir en sus informes semestrales que remitan al Archivo General, primero, informe de los registros actualizados de la LIC-BIC, de la lista indicativa de candidatos de bienes de interés cultural. Informe de si solicitaron PEM. Informe de la declaratoria de los BIC. Informe si autorizaron salida del país la autoridad competente. Informe sobre autorizaciones de intervención y de los informes de intervenciones en conservación y restauración realizados a los BIC e información sobre enajenación de archivos. Resulta que el acuerdo no lo señaló como una obligación, pero haremos otro acuerdo próximo de modificatorio de este en el que se obligará a informar sobre esto. Igual hay un error que identificamos posterior a la publicación, se va a enmendar mediante un acuerdo aclaratorio. Esto es tarea de los consejos territoriales en sus informes semestrales, contarnos qué conceptos han emitido y su relación con las autoridades competentes, si han declarado BIC o no, para que nosotros a su vez tengamos que reportar al Ministerio de Cultura de la identificación de estas declaratorias de bienes de interés culturales. Como órganos asesores de la autoridad competente, los consejos territoriales estarán pendientes de que la autoridad competente cumpla con la lista indicativa en la página web, la emisión del acto administrativo con un periodo no mayor de 2 meses una vez emita el concepto de inclusión en la LIC-BIC o aprobación de PEM o solicitud de PEM. Y el registro del BIC corresponde a la autoridad competente elaborar y mantener actualizado
en medio electrónico el registro de los bienes porque será el único medio en que la Policía Nacional podrá controlar el tráfico ilícito. Ahora bien, ¿qué beneficios se tiene si yo hago una declaratoria de un BIC? 1. Ingresar al régimen especial de protección. Ahora bien, el régimen especial de protección se incluye una vez se haga la declaratoria del orden municipal, departamental o nacional. Eso implica y se asocia con el numeral 4 de esta diapositiva, apoyo financiero. Si hay una declaratoria BIC del orden municipal, puede aplicar a la fuente de financiación de Impuesto Nacional de Consumo. Si la declaratoria es departamental, igualmente, y si la declaratoria es nacional. En las anteriores intervenciones que yo he hecho con los consejos territoriales de archivos, había tenido una postura desde la Subdirección de Patrimonio que solo lo declarado BIC nacional podía solicitarse, se podía tramitar a través de la fuente de financiación de Impuesto Nacional de Consumo, que es IVA celular, que administra el Ministerio de Cultura. Había dicho yo que solo los del orden nacional. El ministerio recientemente me aclaró que puede ser cualquiera de los ámbitos. Una declaratoria municipal o departamental o nacional significa que ingresa al régimen especial de protección, y al ingresar al régimen especial de protección con su declaratoria puede tener como beneficio buscar apoyo financiero a través de las fuentes de financiación. Una es Impuesto Nacional de Consumo y la otra es regalías. Sobre esas fuentes de financiación del orden nacional haremos una videoconferencia finalizando el mes de mayo para orientarlos con apoyo del Ministerio de Cultura sobre fuentes de financiación, específicamente INC, Impuesto Nacional de Consumo, que es lo que se recoge a través del impuesto a la telefonía celular, y el otro como regalías. Contar con una declaratoria BIC será algo positivo para hacer esos trámites frente a estas fuentes de financiación. El segundo beneficio es la divulgación y conocimiento de lo que se declare BIC por parte de los investigadores y comunidad en general. Nosotros trabajamos en archivos, ustedes y nosotros. Tenemos caracterizados nuestros usuarios. Nuestros usuarios, si es un archivo central, pues será nuestra institución como primer usuario. Pero también la comunidad en general puede venir a consultarnos documentos en un archivo central. Ahora bien, en un archivo histórico, nuestra caracterización de usuario es el investigador. Ese está ganado. Yo no tengo que atraerlo al archivo. Él solito me llega. Pero los archivos son para toda la ciudadanía. La divulgación y la apropiación social del patrimonio, que está resaltado en amarillo, es deber nuestro, tenga BIC o no tenga BIC, de hacer que nuestros archivos sean conocidos por nuestra comunidad. ¿Cómo? A través de programas de divulgación. Por eso el otro beneficio es la divulgación. Una vez declarado BIC, podrá tener acompañamiento técnico a través del Archivo General de la Nación en los departamentos y municipios a través de las autoridades regionales, como son los consejos territoriales de archivo, para acompañar técnicamente que estos bienes de interés cultural no se pierdan. Apoyo financiero, ya lo expliqué, a través de las fuentes de financiación, la participación en exposiciones documentales, en general actividades de divulgación y difusión cultural, digamos que es lo primero que se nos ocurre, hacer una exposición. Pero nosotros los colombianos no vamos a museos. Entonces nosotros podemos hacer nuestra exposición y tener muy poca población. Si no se articula con una buena divulgación o una exposición interactiva que motive a quien vaya a visitarnos, las exposiciones no dejan de ser un gran esfuerzo que hacemos con pocos visitantes. El fortalecimiento de una identidad cultural es fin de los archivos. Explicarlo sobra. Es parte de nuestra tarea que hacemos desde que nos involucramos con nuestro trabajo archivístico. Y el reconocimiento del valor patrimonial de estos bienes es parte del ejercicio de una declaratoria BIC. Dejo de último la apropiación social por ser, en mi consideración personal,
el impacto mayor que debe tener una declaratoria BIC para que desde nuestras entidades asociadas con nuestras secretarías de educación hagamos que los documentos lleguen a las manos de los ciudadanos. ¿Cómo? A través de manuales, a través de guías, a través de, de presentaciones. Lo que pasa es que el texto en inglés algunos lo entienden, de brochures, eso quiere decir como de carpetas de presentación, de folletos para divulgar nuestro patrimonio y apropiarse a través de concurso, a través de invitaciones, a través de que la gente llegue a nuestro archivo y nos los consulte, porque es muy grande el esfuerzo que hacemos. Primero, sensibilizar a nuestras instituciones de que los archivos son importantes. A través de la apropiación social del patrimonio podemos justificar por qué son importantes nuestros archivos. Todo se articula y se encadena. Lo importante es tener claridad cuál es su norte en su archivo para ver si amerita hacer una declaratoria BIC, y si no amerita una declaratoria BIC, todo de lo que hemos hablado en el día de hoy aplica a nuestra gestión y función archivística. Ahora bien, es común que me pregunten cuando hago estas presentaciones y socializo este acuerdo en territorio, me preguntan, y es confuso, el procedimiento. Para hacer la declaratoria BIC es muy sencillo. Lo único que hay que hacer es incluirlo en la lista, y si el bien está en buen estado y está organizado, se declara. Si el bien no está organizado ni está en buen estado a partir de la información que suministra el solicitante en su... ¿Se acuerdan cuando yo señalaba en descripción 2.3, estado de conservación, estado de organización? Si no está descrito en buen estado ni en buena organización, el bien no se declara todavía, sino que se solicita un PEMP. Un PEMP es un proyecto de archivo. Se solicita y una vez aprobado el PEMP, en el momento en que se aprueba, se hace la declaratoria y el bien queda incluido en el régimen especial de protección. Creo, si no estoy mal, eso. Hasta ahí es la presentación y pasamos a la ronda de preguntas. Tenemos 40 minutos para que conversemos al respecto. Yo puedo ver el chat. No sé si... Perfecto, vamos a recoger las preguntas una a una. Aquí me van a ir soplando las preguntas y vamos dando respuesta. Jennifer pregunta, ¿cómo es el proceso para que los archivos de una empresa sean documentos BIC? Digamos que eso fue justo lo que expliqué. Para que los documentos de una empresa, es Jennifer, de servicios públicos, sean declarados BIC, digamos que hay un procedimiento. En el caso, si no estoy mal, tú trabajas en un municipio. Entonces, si los bienes que esa empresa, sus documentos son relevantes solamente del orden municipal, su declaratoria debe ser dirigida al alcalde de ese municipio. Si los documentos de esa empresa tienen ámbito departamental, debe ser solicitada al departamento. Si esos documentos son del ámbito nacional, pues al Archivo General de la Nación. Eso se le solicita a la autoridad competente. Voy a dar un ejemplo. Empresas municipales de Medellín. Empresas municipales era en un principio solamente para Medellín, pero Empresas Municipales tiene hoy en día presencia en Bogotá y en otros territorios del orden nacional. Yo no trabajo con ellos, yo no sé en dónde, pero estoy dando el ejemplo solamente con Bogotá y Medellín, lo que quiere decir que podría tener un ámbito departamental o regional, más no nacional. Entonces la solicitud se hace a nivel departamental. En tu caso sospecharía que sería únicamente en el ámbito municipal. Lo que debe llenar la solicitud está en el acuerdo. Lo expliqué en la presentación. Hay 3 ítems: información del solicitante, información del bien y los valores. Si esos valores señalan que la información, no toda tu información tiene un valor histórico, cultural, simbólico, estético. Tienes que identificar en tu archivo qué documentos ameritan y tienen un valor representativo para ser declarado BIC. Te lo voy a explicar de una forma más sencilla. La facturación no es de interés cultural, pero las actas de junta directiva, si tienen una
si ese contenido informativo de las actas de junta directiva de las empresas municipales tienen una injerencia en el orden municipal porque esa entidad ha hecho apoyo educativo, apoyo cultural, apoyo político en términos sanos, no político de campañas políticas, sino apoyo de una política del municipio, apoyo, estamos identificando un valor histórico, cultural, científico como entidad municipal, es lo que tienes que identificar dentro de tu archivo, qué documentos tienen esa relevancia, justificarlo en el capítulo 3 de la solicitud y enviarlo a la autoridad competente. La autoridad competente con esa solicitud la envía al órgano asesor, que es el Consejo Territorial de ese departamento. Ellos evalúan si consideran que es viable la solicitud, le dicen a la autoridad competente que la documentación está ordenada, no tiene problemas de deterioros, está perfecta, tienen un programa en esa solicitud de divulgación y le solicita a la autoridad que avala la declaratoria BIC y el alcalde lo declara BIC. Pero si el órgano asesor señala que hay problemas de organización de la documentación que tú solicitaste para ser declarado BIC o problemas de conservación, restauración que tiene bichos, hongos, deterioro biológico, físico, químico, deterioro, rotos, rasgaduras, dobleces, etcétera, en nivel alto o medio alto, ellos van a solicitarte un PEM. El PEM tú lo tramitas y lo envían nuevamente, lo revisan y si es viable, recomiendan a la autoridad competente que lo declare BIC. Ese es el procedimiento. Mira, Diana Bernal pregunta, ¿las comunidades indígenas y consejos comunitarios también pueden remitirse al órgano asesor? Es el órgano asesor viene a ser, sí, digamos que por ahora sí. Yo no manejo el sistema nacional directamente, lo maneja la doctora Luceli. Para las comunidades indígenas y afrodescendientes, la relación, digamos que no se ha desarrollado de lo que yo tengo conocimiento y ellos tendrían unos consejos territoriales diferentes al consejo territorial que tenemos, ¿no? O sea, es al mismo consejo territorial. Quiere decir que sí, la respuesta es afirmativa. Es que yo no manejo el sistema, pero aquí Luceli me hace señas. Entonces, sí, lo debe enviar al Consejo Territorial de Archivo para el respectivo trámite. Fabiola pregunta, si un tipo documental se encuentra dentro de un expediente, ¿se consideraría mejor declarar el expediente completo como BIC-CDA? Un tipo documental está suelto. Hablamos hablamos de unidades documentales simples o unidades documentales complejas, que las complejas forman los expedientes. Entonces, si es simple, es una sola tipología. Puedo declarar BIC una sola tipología si la unidad documental es simple. Pero si la unidad documental es compleja o compuesta, que es un expediente de diferentes tipos documentales, se hace la declaratoria al expediente. Por eso en el acuerdo se señala unidad documental simple o expediente para no entrar a la definición de la compleja o compuesta. Entonces no podría ser una tipología independiente del expediente porque eso es integral. Diana Bernal pregunta, si el órgano asesor da un concepto desfavorable, ¿la autoridad competente tiene la oportunidad de interponer recursos o ya sería la respuesta definitiva? Digamos que en el acuerdo se señala ese procedimiento. Si el solicitante recibe como respuesta de la autoridad competente, porque ella es la que le responde mediante un acto administrativo que su solicitud no fue avalada por el Consejo Territorial, sí, puede hacer una reposición frente a una instancia superior. En ese caso, ante el Archivo General de la Nación, si el caso es del orden territorial, como el procedimiento que hacemos con las tablas de retención. Es el mismo procedimiento. En el caso del orden nacional, no recuerdo qué dice exactamente el archivo, pero hay, claro, hay una posibilidad de reposición, es la palabra, Sí, de reposición de acuerdo al Código Contencioso Administrativo, pero hay un término. Creo que son 10 días para pronunciarse. Vencido esos 10 días, se pierde la oportunidad de hacer la reposición, porque respetamos el Código Contencioso de lo administrativo. listo. Tomás Steven dice, en este caso con el ingreso del régimen de protección, ¿cuál sería el nivel de
descripción que se aplicaría a los bienes, entendiendo que se requiere dar difusión de los A ver, me haces una pregunta doble, porque de un lado, para hacer la solicitud se requiere un inventario, no se requiere un catálogo, se requiere un inventario para ser identificado como bien, pero una vez obtenida la declaratoria, es tarea del propietario de ese bien hacerle un proceso de descripción archivística, porque el proceso de descripción me va a permitir la consulta de ese documento. Ahora, si se trata de Thomas Steven, entendiendo cuál sería el nivel de descripción, digamos que si no hay PEM, quiere decir, si mi solicitud no requirió el PEM, significa que el bien ya está en un nivel de descripción, porque yo señalaba que hay dos criterios básicos para solicitar PEM, la organización y la conservación en términos de restauración. Si el bien está organizado pero no está descrito, es muy posible que le soliciten un PEM para que haga el proceso de descripción, porque el proceso de descripción es clave para los procesos de divulgación. No sé si me entienda, pero lo que trato de explicarles es que tenemos diferentes niveles de descripción frente a los BIC. Entonces pueden haber documentos en estado natural, inventarios en estado natural. Eso lo tiene que señalar el solicitante. Pero si yo ya tengo inventariado mi archivo y yo ya lo tengo en nivel de descripción, significa que no tengo problemas de organización. Eso lo informo al solicitar el BIC. Pero tengo problemas de conservación porque tengo un ataque biológico y eso lo cuento. Entonces, al llegar, el órgano asesor le va a señalar que lo felicita por su organización y su nivel de descripción, pero que haga un PEN para solucionar el problema de los bichos que tiene. Entonces, el PEN está orientado hacia allá. Pero si es lo contrario, su documento está perfecto, no tiene deterioros, pero tiene problemas de organización en términos. Si definimos qué es la organización documental incluye la identificación, clasificación, ordenación y descripción. Por tanto, cuando yo estoy identificando mi bien, debo señalar el nivel de descripción. El órgano asesor tendrá que señalar que su nivel es de inventario en estado natural o su inventario ya es formal, pero no tiene descripción, le va a solicitar PEM para hacer su proceso de descripción. Ahora, independiente de todos estos detalles, pensemos que el bien declarado BIC, lo que se busca es su divulgación y su apropiación. Es más fácil hacer la apropiación contando con un catálogo descriptivo que con un inventario. Oriana Buitrago del Archivo Histórico de Cali pregunta, doctor Constantino, ¿una entidad que pierde la declaratoria por no cumplir con el PEN puede realizar nuevamente el trámite? Digamos que sí, la respuesta es sí, si la pierde, pero Oriana, me alegra que nos estés escuchando, te felicito por tu trabajo que estás haciendo en Cali. Oriana está liderando en el Archivo Histórico de Cali la inclusión en la LICBIC de 4 fondos documentales. La felicito por su trabajo que está haciendo. Y Oriana, digamos que no pensemos en lo negativo, pensemos en lo positivo. Tu pregunta es como que, ¿qué implica la pérdida? La pérdida es si hubo una financiación, no sé qué relación hay con el ministerio en esa financiación, con la pérdida, no puedes volver a solicitar recursos y puede volver a solicitarla, claro que lo puede volver, o sea, no, el acuerdo no señala que no lo puede hacer, o sea, puede volver a iniciar el trámite para obtener su declaratoria. Sin embargo, pues la pérdida es como algo grave en términos de si se pierde es porque el bien se está perdiendo. Entonces, digamos que lo que hay que propender es que no solo estos archivos declarados BIC, sino todos los archivos que tengamos no sufran de problemas de deterioro, no sufran de problemas, sino que garanticemos su conservación permanente a todo lo que sea el patrimonio documental. Jennifer pregunta, ¿podemos declarar una empresa de servicios públicos con Jennifer, creo que ya me habías preguntado y había dado respuesta. Digamos que fue la primera pregunta que hicieron, que era Jennifer, sobre si podíamos declarar los documentos de una empresa de servicios públicos. La respuesta es sí. Lo que tienes que analizar es su valor histórico y su impacto en la región para identificar dentro de todos tus archivos, porque cuando a mí me dicen vamos a declarar BIC todo el archivo histórico de un departamento, pues
tiene que pensar es como si todos esos documentos tienen esa relevancia, ese impacto, o si todos los documentos de esa empresa de servicios públicos tienen esa relevancia, porque digamos que en la definición del valor histórico, cultural y científico está dado por las tablas de retención y por las tablas de valoración, que nos permite identificar el patrimonio documental en términos de construir archivos históricos o archivos generales departamentales o municipales para la conservación y custodia de todo el patrimonio. Los BIC no está separándose de esto. Esto lo que dice es que dentro de toda esa masa documental que ya valoramos y definimos como patrimonio documental, ¿cuál de ellas es más importante que las otras? Y es muy compleja la pregunta porque yo con qué criterios, aunque el acuerdo los da, puedo valorar con mayor interés un documento frente a otro. Y yo cuando doy esta explicación remito a la historia tradicional, que es más importante frente a una constitución política que se hace periódicamente. Quiere decir, tenemos la de 1991, la de 1886, frente a compraventa de esclavos, que pueden existir 2000 compraventa de esclavos. Quiere decir, todas esas compraventas son documentos históricos que tenemos, pero la particularidad de esos 200 podría ser, si encontramos, la compraventa o la libertad de Bencos Biojó. Bencos Biojó es un líder de las negritudes y como líder, si encontramos el de él, ese documento lo podemos declarar BIC, la libertad o el proceso contra él o el documento relacionado. Ese es el impacto que puede tener un líder comunitario frente a las otras compraventas o libertades de negritudes. Entonces hay que tener clara la diferencia para poder hacer la declaratoria de un BIC, porque cuando hay masas homogéneas, es muy difícil declararlo como BIC frente a la homogeneidad. Frente a la particularidad vienen las declaratorias BIC. Entonces, no se trata de que, como necesitamos recursos financieros para nuestros archivos, tengamos el afán de hacer declaratorias BIC solamente con la finalidad de aplicar a los recursos financieros. La particularidad de los BIC es el reconocimiento, no se nos olvide, el reconocimiento de bienes patrimoniales de impacto regional o nacional, que implica más que un beneficio financiero, un beneficio de reconocimiento social de esos documentos, que tenga un reconocimiento para una comunidad o para un territorio o para la nación. Andrea Emilce pregunta, ¿para declarar un BIC de un municipio se envía la solicitud a la comunidad? Para la declaratoria de un BIC de un municipio depende. Digamos, si es de ámbito municipal, debe ser solicitado al alcalde. Lo más probable es que el alcalde no tenga idea qué hacer con eso. Entonces usted le sopla, le dice, señor alcalde, le remitimos esta solicitud y le adjunto el acuerdo que emitió el Archivo General para que a su vez usted se lo remita al Consejo Territorial de Archivo. Yo me imagino un alcalde de un municipio no está enterado de un acuerdo que nosotros tenemos en nuestra página web y que hemos tratado de divulgar y que tratamos de hacer llegar. Sin embargo, si es tarea de los consejos territoriales de archivos, informar a las administraciones municipales de este trámite, para que el señor alcalde, es posible que el alcalde no se entere. Aquí a mí me llegan cartas que son dirigidas al director del Archivo General de la Nación, pero me lo direccionan a mí porque yo atiendo el trámite. Dentro de la alcaldía, definirán dentro de sus políticas cómo hacen el trámite de la gestión documental, a quién se lo dirigen, porque el alcalde recibe eso y va a quedar, pues nosotros decíamos en casa va a quedar griego. Bueno, ¿yo qué hago ahora con esa solicitud? ¿La voy a enviar al secretario de Patrimonio o el secretario de Cultura o el secretario de Educación para ver qué hace con esa solicitud? Quien debe estar enterado que debe remitirlo al Consejo Territorial para solicitar con su concepto. Ahora bien, para facilitar el trámite, yo le sugiero, si usted le va a enviar esa solicitud al alcalde, mándele el acuerdo y dígale el trámite. Dígale, envíele el acuerdo. Con enviarle el acuerdo ellos entienden cuál es el trámite. Elisa pregunta, ¿el AGN presta servicios de asesoría interna para poder declarar un documento de CDA para evitar la devolución del mismo? A ver, depende de la declaratoria, porque si es del orden nacional, nosotros somos arte y parte. Sin embargo, esto es algo nuevo para todos.
desde el patrimonio acompañamos las declaratorias y las consultas y las dudas, pero no podemos hacer el ejercicio. Si a mí me van a preguntar cómo hago la valoración, yo le voy a contestar lo que dice el acuerdo. Si a mí me mandan una justificación de valoración, yo no le puedo dar el visto bueno si sí o si no. Eso va a un órgano asesor que es el que va a estudiarlo. Ahora, ¿cómo lo puedo acompañar? Aclarar el procedimiento. ¿Cómo lo estamos haciendo? Este es un ejemplo donde estamos participando activamente, nos están preguntando puntualmente las dudas que tienen en la lectura de ese acto administrativo para tratar de aclarar. Ahora bien, acompáñese de su entidad. En su entidad hay personas que tienen formación en ciencias sociales, en la archivística. La valoración es un ejercicio que no es nuevo. La valoración es un ejercicio que venimos haciendo para las tablas de retención y las tablas de valoración. Este es un ejercicio más. No tenga duda. Apropiese de su entidad, apropiese de su ejercicio y arriésguese y láncelo. Porque igual el órgano asesor puede solicitar ampliaciones. Usted envía la solicitud y si se queda corto, no es que le rechacen, le pueden solicitar que por favor amplíe tal aspecto o que participe de la reunión para que aclare, porque el objetivo es la declaratoria, no la no declaratoria. ¿Cuándo no se declara? Cuando no cumple los ítems señalados. Si usted cumple todos los ítems, pero se queda corta en la valoración, le pueden pedir que amplíe su valoración. De eso se trata, un ejercicio del que vamos a aprender los consejos territoriales, el comité evaluador de documentos y todos los usuarios. Digamos que no es obligación hacer BICs frente a las tablas de retención y tablas de valoración, es una obligación por decreto y por acuerdos reglamentarios. La declaratoria BIC es una propuesta para identificar el patrimonio documental. Si nosotros tenemos un documento que amerita su declaratoria, tramitamos su solicitud. Pero tratemos de quitarnos de la cabeza que la declaratoria la merece todo el fondo documental porque sí. No, el porque sí no es así. Debe haber una justificación de valoración. ¿Por qué ese fondo? ¿Por qué esa sección? ¿Por qué ese expediente o esa unidad simple amerita una declaratoria? Ese es el ejercicio que tenemos que hacer de partida. Digamos que las declaratorias BIC es para documentos históricos. La declaratoria BIC, si bien está abierta la opción de documentos de gestión, son para casos muy excepcionales, como el caso del acuerdo de paz. Pero solamente las declaratorias BIC parten del hecho que sean para documentos históricos. Entonces yo lo puedo aplicar los BIC a los documentos que ya están en fase de archivo histórico. También el acuerdo señala que todo lo anterior a 1910 es susceptible de ser declarado BIC sin necesidad de valoración. Quiere decir, sin el criterio de valoración. Lo que hay que tener claro es en qué ámbito voy a hacer ese trámite. ¿Por qué se debe hacer el trámite para lo declarado antes de 1910? Porque si hacíamos en el acuerdo, declaramos BIC todos los documentos públicos y privados anteriores a 1910, tratando de emular la situación del patrimonio arqueológico que tiene una declaratoria BIC, esté o no esté identificado. En otras palabras, lo que está en el subsuelo como patrimonio arqueológico está declarado BIC, así lo hayan encontrado o no. La declaratoria BIC para el patrimonio arqueológico es general para todo lo que sea arqueológico en nuestro país. Si alguien que practique la huaquería, porque así se llamaba en mi región, y encuentra un objeto arqueológico, ya tiene declaratoria BIC. Lo que tiene que proceder es a registrarlo ante el ICANN. Ese es el procedimiento de ellos. Nosotros tratamos de emular eso para el archivo general y decir todos los documentos del país, públicos y privados, iban a ser declarados BIC, pero teníamos un problema. Si el documento tiene problemas de deterioro, al hacer la declaratoria, no le podemos exigir un PEM, porque ya obtuvo la declaratoria. Entonces, nos fuimos por el camino de señalar que presuntamente tienen una declaratoria, todavía no la tienen. Deben hacer el trámite
para poder identificarlo y registrarlo, o sea, hacer todo el procedimiento para que quien desde los archivos públicos lo soliciten, obtengan las declaratorias, pero para los privados, los que deseen hacerlo, porque de todas maneras, si bien esto tiene unos beneficios, también tiene unas restricciones. Si yo tengo bienes privados y hago una declaratoria, no lo podrán heredar mis hijos que vivan fuera del país, porque no tienen permiso de salida solamente para casos excepcionales, como son, el acuerdo lo señala, para exposiciones culturales, para intervención en restauración, porque a nivel nacional no se puede atender la restauración, y tiene un término, 3 años, y el bien debe regresar. Entonces, la declaratoria como tal está controlada en un régimen especial. Entonces, si pensamos en esos documentos anteriores a 1910, debe ser en el ámbito respectivo, porque no es que estén declarados del orden nacional todos los documentos públicos emitidos antes de 1910. La declaratoria se tramita ante la autoridad competente. Voy a referirme otra vez de Palmira. Yo soy de Palmira, siempre doy el ejemplo de Palmira. En Palmira yo conocí el archivo de la administración municipal, desde estudiante de historia hasta inspección y vigilancia, que le hice inspección en Palmira, como en visitas que he realizado, porque tengo conocidos en la administración, bueno, tenía, yo no sé si todavía siguen trabajando en la administración municipal de Palmira. Palmira tiene documentos del siglo XIX. Esos documentos podrán ser declarados BIC, pero del orden municipal, no del orden nacional. Son públicos, están en la administración municipal y podrán declararse y deberán hacerse el trámite respectivo. No es obligatorio, aclaro, pero es el deber ser. O sea, la política del archivo es proteger ese patrimonio anterior a 1910. Deberá realizar el trabajo, en ese caso, inspección y vigilancia, cuando los visita, solicitará la declaratoria para los anteriores a 1910, realizar el trámite. Como es de libre, porque no es obligación hacerlo, el inspección solicitará, ellos argumentarán por qué no lo desean hacer. Siendo patrimonio, lo que tratamos es proteger el patrimonio de la nación, y ya tomó el Archivo General de la Nación una decisión muy importante, y es definir que todos los documentos anteriores a 1910 los declara históricos. En nuestros procesos de tablas de retención y en los procesos de tablas de valoración ya tenemos ese antecedente, que todo lo anterior a 1910 no se podrá eliminar, así sea una factura, así sea un documento que nosotros evidenciemos que no tendría valores, solamente por estar dentro del periodo anterior a 1910 pasará a conservación total. ¿De dónde sale ese criterio? Evaluamos el censo. ¿Se acuerda que esta charla empezó con el censo? De esas 1000 entidades que identificamos, estuvimos viendo a nivel municipal qué documentos de esos 600 que tenemos registrados en el censo hay anteriores a 1910, y nos apareció un porcentaje del 10% de esas alcaldías municipales. El 10% tiene documentos anteriores a 1910. Cuando entramos a ver qué había en esos documentos